volvemos a las acciones. Y hoy estamos viendo las mejores aventuras de la Peppa Pig. Cago en la todo. Empezaremos con Peppa arruinó la vida de Rebeca. La vida de Rebeca. La familia de Rebeca era muy hospitalaria. Mira, Les encantaba invitar a los vecinos a tomar el té, pero no sabían en qué acabaría la visita de Peppa. Las liebres son conocidas por su fertilidad. El incendio de Dan la a luz casa a de 3 los hijos a niños. la vez. La familia de Rebeca era la más numerosa del barrio, con 8 hijos. Ese día, invitó a la familia de Peppa a visitarla. Peppa decidió enseñar su nuevo juguete, que emitía sonidos al apretarlo. Después de hablar, Peppa y su familia se fueron a casa, olvidando que había dejado el juguete en casa de Rebeca. A la mañana siguiente, el padre de los liebres se fue a trabajar, como de costumbre, y la madre se quedó en casa cuidando de los niños. Pero, de repente, su hermana la llamó para pedirle ayuda con el trabajo, y ahora tenía que dejar solos a sus hijos. Cuando salió de casa, Rebeca fue al salón y vio que Peppa había dejado su juguete. Lo cogió y lo apretó, pero empezó a oler a quemado. El mecanismo eléctrico del juguete era defectuoso, y pronto el juguete se incendió en sus manos. El fuego empezó a extenderse por toda la habitación, y ella corrió hacia las hermanas para sacarlas fuera, pero la salida ya estaba cubierta de fuego. Necesitaban esconderse en algún sitio. Recordaron que tenían una trampilla al fondo, que era la entrada a un sistema de túneles excavados por topos que vivían abajo. Decidieron bajar lo más rápido posible. Todos empezaron a bajar las escaleras, pero uno de los liebres se cayó mientras bajaba. Se rompió una pata y no podía moverse. Ahora no podían ir todos juntos. Alguien tenía que quedarse con ella. Pero ahora estaban a salvo en la habitación fría, húmeda y oscura. Había una salida del sistema de túneles montaña abajo donde podían conseguir ayuda. Pero temían perderse en los túneles porque no había luz. Y Rebeca decidió adentrarse en los oscuros túneles. Solo uno de sus hermanos pequeños, Richard, se ofreció voluntario para ir con ella, mientras que los demás tenían demasiado miedo a la oscuridad. No sabían que marcharse era la única decisión correcta. Pocos minutos después, la escotilla de arriba empezó a arder y a dejar entrar dióxido de carbono. Como era más pesado que el aire, se precipitó directamente a la sala donde estaban los liebres. Les empezó a faltar oxígeno y empezaron a asfixiarse. Vieron que entraba humo en la habitación y empezaron a correr, pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, Rebeca y su hermano consiguieron encontrar la salida. Cuando salieron, vieron su casa en llamas. Un pequeño fallo en el juguete les había privado de su hogar. Todos los que se quedaron dentro del túnel murieron asfixiados. Fue una pérdida terrible para la familia de la liebre. Los restos de la casa fueron retirados y así es como se originó la casa que las liebres todos se instalaron conocemos. ahora en el interior de los túneles, equipando sus habitaciones, donde siguieron viviendo sus vidas, pero ahora con solo 2 hijos restantes. Ay, qué idiotez es. Y ahora vamos otra llamada. Susie sobrevive en la miseria. Susie vivía una vida corriente. Desde fuera su vida no era diferente de la de otros niños. Pero sin padre, su madre lo pasaba mal. Trabajaba Sí, no tiene 10 horas padre. diarias para mantener a su hija. No sé por qué Cosía ya no ropa, tiene padre. lo que le pagaba muy poco. No tenía ahorros. Su casa la había heredado de su marido. Pero un día recibió una oferta de trabajo. Era un puesto directivo. Tenía una entrevista y por fin iba a poder cobrar el sueldo alto con el que había soñado todos estos años. Inmediatamente deja el trabajo que tanto odiaba. Pronto su vida va a mejorar. Pero 4 días después, recibe una llamada. Han cambiado algo, y ahora no necesitan un empleado. Intenta llamar a su anterior trabajo, pero ya está ocupado. No tener trabajo significaría que pronto no le quedaría dinero para pagar las facturas y comer para ella y Susie. Intentó encontrar trabajo, pero en todas partes o no había trabajo, o ella no sabía hacerlo. Mamá Oveja se dio cuenta de que no le quedaban ahorros. Se quedó pobre, pero le dijeron por teléfono que podrían contratarla dentro de una semana. Vendió algunas cosas innecesarias para comprar comida y esperó. Al final de la semana recibió una llamada. Le volvieron a decir que no podían darle trabajo. Mamá Oveja no pudo dormir bien ese día. Estaba inquieta pensando en lo que pasaría después.
pero no podía meter a su hija en esto. Empezó a comer menos. Ahora no compraba alimentos caros como huevos y dulces. Al mismo tiempo, buscó trabajo, pero no lo encontraba. Un día fue a la tienda, compró comida y el pago no se hizo efectivo. Pero ya había vendido todo lo que podía. Y se acordó de una cosa que es valiosa aquí. ¿Qué? Es su lana. Alquiló una Se va a quedar pelona. máquina de afeitar y afeitó toda la lana. Suficiente No. para un bonito ¿Qué se vestido. va a ver? ¿Cómo se va a ver? Ella fue capaz de venderlo y consiguió el dinero. No. Era mucho dinero para ella. No, Los está productos de origen calva. animal son muy valiosos aquí. No. El dinero sería suficiente para varias semanas. Pero No. pasó una semana y alguien decidió contratarla como cajera. Estaba muy contenta porque ahora podía volver a su vida normal. Pero cuando fue a la entrevista, la echaron. Nadie quería contratarla por su aspecto. A nadie le gustaba que no tuviera pelo. Mamá No. Oveja se dio cuenta de que tenía que esperar a que le volviera a crecer el pelo. Podía tardar mucho tiempo. No pagaba agua, electricidad, gas ni calefacción. Solo comía lo más barato, pero no sirvió de nada. El dinero se acababa. Así que decidió rapar a su hija. Susie No, se resistió, Susie, no. pero no tenía elección. Con su lana hizo un No. jersey. Los- Rápidamente consiguió todos se venderlo van a porque quedar era otoño. pelona. La estación de la venta de lana. Desde entonces, Susie había dejado de salir. Estaba acomplejada por su aspecto. Lo único que hacía era tumbarse en la cama y, de vez en cuando, salir a comer. Pero en los últimos días, su temperatura había bajado drásticamente. Los dos se quedaron en casa pasando frío. No habían encendido la calefacción porque no habían pagado las facturas. Como no tenían pieles, pasaban mucho frío. No tenían mantas de abrigo. Mamá Oveja había vendido la mayoría de los artículos, pero intentaban no caer en la desesperación. Hasta que un día Susie cayó enferma. Se Ahora despertó y se Susie sentía está muy enferma. cansada. Tenía escalofríos y mucha fiebre. Estar en el frío constante es peligroso para un cuerpo joven. Y además de estar enferma, sufría de soledad. Mamá Oveja compró medicinas y se encontró casi sin dinero. Comprar medicinas no entraba en sus planes. Necesitaba cambiar algo urgentemente. Sí. Mamá Oveja esperó a que anocheciera y salió de casa. Fue al supermercado. No había nadie por la noche. Hacía tanto frío que tenía miedo de ponerse Lo va a robar. enferma. Va a ser el robo. Rompió la puerta de cristal con una piedra y entró. Estaba asustada. Nunca había robado en su vida. En su pueblo, el robo se trataba de forma muy estricta. Cogió algo de comida, una manta y un juguete que vio en una estantería. Llegó a casa. Tapó a Susie con la manta y se fue a dormir. Por la mañana Susie recibió comida deliciosa y su nuevo juguete, que se convirtió en su único amigo durante el tiempo que le creció el pelo. Con el tiempo, Mamá Oveja consiguió encontrar trabajo y su familia ha visto días mejores. Pero ahora el miedo a quedarse sin comida y sin medio de vida no les abandona. Bueno, si quieren ver segunda parte, suscríbanse y que la... Ya sé que nos vemos hasta la próxima.